Bueno, estamos en comunicación con Paula Lisbatsky. Ella es abogada, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, es parte del equipo del año 2004. Se ha enfocado en la protección de los derechos humanos en temas relacionados con política criminal, de seguridad e inteligencia. Entre el año 2011 y fines de 2019, además dirigió el área de justicia y seguridad del CELS. Esta semana, el CELS instó al arco político a firmar un pacto de marzo en relación al pacto de mayo que plantea el presidente, firmar un pacto de marzo, en su caso, con el objetivo de ratificar un acuerdo político y social para defender los derechos humanos que con la nueva gestión nacional está quebrando con sus políticas negacionistas. Esta conversación con usted es en el medio de una situación particular, porque se nos acerca el 24 de marzo, hay versiones que dicen que el gobierno va a producir en ese momento algún hecho resonante, como por ejemplo permitirle la prisión domiciliaria a todos los condenados o procesados por crímenes de lesa humanidad que tengan más de 70 años. Al mismo tiempo, ustedes proponen un pacto de marzo. Me gustaría un balance y una referencia a todos los temas juntos. Muchas gracias por llamarnos a hablar de esto. Sí, nuestro planteo es un planteo hacia el sistema político y un planteo también hacia la sociedad, ¿no? Como en esta coyuntura muy complicada en términos sociales, económicos, políticos, y con un gobierno que viene planteando desde la campaña y ahora con mucha fuerza en el contexto del 24 de marzo, posiciones negacionistas en relación con el plan sistemático de desaparición y exterminio de personas, ¿no? O sea, el componente de violencia estatal ilegal en relación con lo que fue la dictadura militar, y que viene además teniendo otras prácticas políticas muy complicadas y, digamos, confrontativas en relación con la protección de derechos. Nuestra propuesta fue que a partir de la conmemoración del 24 de marzo, el Día de la Memoria, volvamos a conversar sobre ponernos de acuerdo, tener postulados mínimos básicos, un pacto democrático básico a nivel social y a nivel político, que no es otra cosa que algunas cuestiones muy básicas, como el respeto irrestricto a la democracia, la condena a la dictadura militar y la necesidad de justicia por esos crímenes, la defensa de la libertad de expresión y del derecho a la información, la defensa del derecho a la protesta, el rechazo a la violencia estatal en casos de disidencia política. Algo muy importante para nosotros también, la exclusión de los militares de las funciones civiles de la política, apertura de archivos, celebración de la pluralidad y la diversidad, garantía de educación básica y autonomía universitaria y compromiso por el derecho al futuro de los niños y niñas. Nos parece que son 10 puntos muy básicos sobre los que la sociedad argentina debería ponerse de acuerdo. Durante muchos años tuvimos este acuerdo y nos parece que hoy que hay algunos de estos planteos que se están poniendo en riesgo y en discusión desde el propio Estado, tiene mucho sentido que podamos, ponerlo sobre la mesa, discutir y plantear que la sociedad argentina y el sistema político argentino sigue sosteniendo estos puntos básicos, ¿no?, de la vida democrática. Eso era como el planteo básico para nosotros de este 24 de marzo, que estamos viviendo, como vos planteás, cada vez que nos acercamos con mayor preocupación justamente por los mensajes que el propio gobierno también está dejando filtrar, ¿no?, sobre las acciones que van a plantear en clara confrontación con el proceso de memoria, verdad y justicia que llevó la Argentina y que es reconocida la Argentina en estos 40 años. Esto del planteo de la libertad o la prisión domiciliaria de los condenados por los delitos de lesa humanidad de más de 70 años, que a nosotros nos parece importante plantear esto, digamos, en cada una de las causas judiciales en las que se discute la responsabilidad de estas personas, se discute si esa persona tiene que estar en arresto domiciliario o no, por ejemplo, por sus condiciones de salud.
Y eso es algo que nosotros como CELS hemos discutido y avalado en algunos casos en los que se justificaba que esa persona no estuviera en arresto domiciliario. Lo que aparece acá es más bien una discusión o un planteo del gobierno más general que tiene que ver como si estuvieran pagando algún tipo de compromiso de campaña de hacer una acción que tenga como mensaje la idea de que estas personas en realidad deberían estar en libertad, no porque les corresponde en términos de la ley penitenciaria o la ley procesal, sino porque en realidad están mal detenidos, ¿no? Están injustamente detenidos, porque en el fondo lo que están haciendo es poniendo en discusión, en tela de juicio, si existió realmente el plan criminal de desaparición de personas. Esa es la preocupación o el planteo nuestro, que en el fondo estos planteos del gobierno, que aparecen cada vez con más fuerza, en realidad lo que están negando, y por eso son políticas negacionistas, Pero es perdóneme, el propio Paula, terrorismo perdóneme que le de Estado. interrumpa, pero el hecho de que las personas de más de 70 años continúen el arresto en lugar de la prisión en prisión domiciliaria, independientemente de todo lo otro, ya están condenados, ¿usted está de acuerdo o está en contra? Entiendo que esté en contra de negar lo que pasó, pero mi pregunta es, bueno, condenados, más de 70 años, ¿le parece bien o mal que sigan su prisión en sus casas? No, es que depende en el caso a caso, digamos, como nosotros lo hemos discutido en cada uno de nuestros casos. En los casos en los que la persona no corresponde que esté detenida en prisión porque su salud no se lo habilita, está bien que esté en arresto Pero a domiciliario. ver si yo Nosotros interpreto, perdóneme que no, vuelva a interpretar, pero puede tener 30 años y tener un problema de salud, o sea, no tendría nada que ver también con la edad debería estar, entonces. también debería estar en prisión domiciliaria. Mm. Nosotros tenemos, por eso digo que hay O sea, una concretamente conexión. que sea por la edad, usted no está de acuerdo, para ponerlo en términos concretos. Que eh, sea por salud, no sí, estamos pero de por la edad acuerdo que no. sea no estamos de acuerdo que sea automático por la edad, Exacto. sería, esa es la respuesta, porque me parece que hay que poder entender también que nosotros venimos discutiendo, por ejemplo, en relación con los derechos de las personas privadas de libertad, o sea, de los detenidos, en términos generales, y en general la respuesta del gobierno es una respuesta muy restrictiva. Digamos, no importa los derechos de esas personas, importa la seguridad, esa confrontación que se ha visto mucho entre la necesidad de dar seguridad a la población y al mismo tiempo poder proteger los derechos de las personas que están detenidas. El ejemplo más claro, me parece, es lo que vimos en los últimos días, la foto en relación con las cárceles de Rosario, ¿no? La habilitación estatal a un tratamiento cruel y deshumanizante por parte del Estado con motivo de la lucha contra el narcotráfico o la necesidad de dar seguridad a los santafesinos. Nosotros como organismo de derechos humanos estuvimos En contra en de eso. contra, digamos, claramente de que se haga una espectacularización del castigo de ese modo y que se plantee que es necesario tener ese nivel de crueldad y ese nivel de violencia para desplegar una política eficaz en contra del narcotráfico. Entonces, la discusión, en realidad, en relación con las personas detenidas, es justamente eso, la crueldad o no del castigo. Y nosotros estamos muy abiertos a discutir, y lo hemos hecho históricamente, a discutir que el Estado no puede desplegar ese nivel de crueldad. Por lo tanto, aún en los casos que se trate de detenidos por delitos de lesa humanidad, si el castigo se convierte en un castigo cruel, nosotros no estamos de acuerdo y nos parece que esa persona tiene que cumplir su detención en condiciones dignas. Lo que Paula, hay acá es una contradicción entre querer que salgan todos los detenidos por lesa humanidad mayores de 70 y al mismo tiempo postular que es necesario desplegar ese nivel de crueldad para casos como, por ejemplo, los del narcotráfico. Ahí es donde aparece, lo dijo el mismo Petri, el ministro de Defensa ayer, cuando dijo hay un hilo conductor entre la intervención en los 70 y lo que tenemos que hacer hoy en Rosario. Y pareciera que el hilo conductor que él está hablando es la violencia estatal ilegal. Entonces,
Por eso digo que me parece importante entender que estos planteos que está haciendo el gobierno en relación con medidas hacia los condenados por delitos de lesa humanidad son en realidad planteos que quieren poner en tela de juicio la misma discusión sobre terrorismo de Estado o el crimen, la magnitud del crimen cometido por la dictadura militar. Paula, le entendimos perfectamente. Acá tenemos una pregunta puntual de un hecho de actualidad que quiere hacer Alejandro Gomel. Sí, ¿qué tal, Okay. Paula? Muy buenos días. ¿Qué tal? Por el comunicado de la agrupación Hijos, ¿no? Te quería consultar acerca del caso de esta chica amenazada, abusada por gente que cuando se fue en la pared escribió el famoso VLLC, Viva la Libertad Carajo, y le dijeron claramente, no vinimos a robarte, vinimos a matarte, y a nosotros nos pagan para eso. Dos hombres armados que irrumpieron en su vivienda, se llevaron carpetas vinculados a su militancia en Hijos, y bueno, la golpearon, abusaron de ella. Fue un hecho terrible que a esta hora la agrupación Hijos está dando a conocer. Sí, vimos la noticia también, la estamos estudiando con preocupación, no estamos en el caso, o sea que no tengo los detalles como para compartirles a ustedes, pero sí les puedo decir que venimos viendo con preocupación y tenemos incluso una plataforma que se llama Radar de seguimiento de casos de violencia política y de violencia de la ultraderecha, digamos, y donde este caso podría conectarse con ese despliegue de violencia social en algunos casos y de violencia estatal en otros. Hay que estudiarlo concretamente, yo por eso no me animo a darle detalles que no tengo, pero sí el trasfondo de la preocupación nuestra que tiene que ver con una habilitación política a ciertos actos de violencia política que hace muchos años que en nuestro país no estaban habilitados, ¿no? Y esa es, creo que una de las discusiones más importantes para nosotros de este pacto de marzo, que justamente haya un acuerdo político-social de no tolerancia y obviamente no promoción de la violencia política. Creo que este caso, tal como está relatado, podría pensarse como uno de los casos en donde grupos se sienten habilitados a llevar adelante este tipo de hechos que además son profundamente discriminatorios contra referentes sociales, activistas, defensores de derechos humanos. Ahí es donde está nuestra preocupación, ¿no? El caldo de cultivo que se va armando y que se va habilitando en términos de intervenciones violentas, no únicamente del Estado, sino también a nivel social. Y por eso nosotros planteamos que tiene que haber un pacto político-social, no es únicamente una discusión con el sistema político. Paula Lizbatsky, muchísimas gracias. Le mandamos un saludo grande, la despedimos con esa clásica canción de Charly García de Los Dinosaurios. Muchas gracias. Vamos a hablar con la directora del CELS.